Hoy vamos a hablar, quiero compartir con ustedes acerca de la autoridad que Dios nos da para predicar el Evangelio, para predicar la palabra del Señor. Porque realmente, como dice este versículo 18, que Jesús recibió toda autoridad. Diga conmigo, Jesús recibió toda autoridad. Toda autoridad. Toda autoridad se dio sobre el Señor Jesús cuando Él venció en la cruz del Calvario. Ahí Él venció a toda hueste de maldad. Ahí Él venció a toda obra de las tinieblas. Ahí, hermano, todo lo que se oponía a Dios y todo lo que se oponía a nosotros, el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ahí. Ahora, si el Señor Jesús se hubiera quedado con esa autoridad solamente para Él, que solamente Él la pudiera ejercer, entonces Él iba a predicar en toda la tierra. Él iba a predicar por todos los pueblos, por todas las naciones. Sin embargo, esa autoridad que Él recibió, Él se la dio a la iglesia. Ya conmigo, me la dio a mí. Me la dio a mí. Él se la dio a la iglesia, de manera que la iglesia pudiera oponerse al diablo y obrar en el nombre de Jesús. Obrar, hermano, con poder en la tierra, fructificar en la tierra. Hoy en la mañana prendí la televisión y estaba ahí un culto en vivo y me agradó lo que dijo el que estaba orando ahí. Y estaba diciendo que tu pueblo se levante y se oponga al diablo. Aquel que se opone en oración, que ore oponiéndose. Aquel que ayuna y con ayuno se opone, que se oponga al diablo, que se oponga a todas las circunstancias adversas. Y me hizo meditar y tiene razón. Lo importante en Dios es oponerse al diablo, hermanos. Y algunos con oración, algunos son de oración. Dios bendiga a aquellos que oran día y noche. Dios bendiga a aquellos que no pueden dormir, hermano, toda la noche porque necesitan orar toda la noche. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca y me los use. Qué bueno. Otros no pueden vivir sin ayunar. Tienen que ayunar 2-3 días por semana por lo menos y ese es su estilo de vida por meses y por años y esa es su forma de pelear, de oponerse al diablo. Algunos obviamente lo hacen bíblicamente oponiéndose en el nombre de Jesús. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús, el ayuno en el nombre de Jesús, la oración en el nombre de Jesús. Pero algunos han desarrollado esa actitud, una actitud constante, una actitud permanente de oponerse al diablo en toda circunstancia, en toda situación. Porque el Señor Jesús nos dio la autoridad. Pero esa autoridad sobre todo, es para predicar su palabra. Dice ahí el versículo 19, id pues. O sea, si el Señor Jesús se hubiera quedado con la autoridad Él, porque a veces solamente oramos y pedimos que el Señor haga. Señor, tú sana, Señor. Tú reprende al diablo, Señor. Tú ten misericordia de la persona. Tú salvas, Señor. Y amén. Hasta cierto punto, obviamente, es Él el que lo hace. ¿Quién más? Es Dios, el Dios Todopoderoso. Pero nos dio autoridad para que nosotros también vayamos y hagamos. Le compartía a los hermanos, creo que la semana pasada, les compartía, hermanos, que platicábamos y les decía, es que a mí me tocó mucho aquel versículo de la Biblia que dice, cuando hayan hecho lo que se les dijo que hicieran, digan, siervos inútiles somos porque no hicimos más que lo que nos dijeron que hiciéramos. El problema es que, creo que es el libro de Zacarías que habla del siervo inútil. ¡Ay del siervo inútil! ¡Ay de aquel que solamente hace lo que le dicen que hace! Y no hace nada más, nada extra. Porque nosotros tenemos la facultad de hacer, nosotros tenemos la facultad de ir. Cuando Él dijo, id pues, y hacer discípulos, eso es sinónimo de que Él nos dio autoridad. Por eso cuando evangelizas y le arrebatas una alma al diablo, hermano, el diablo quiere oponerse y se opone, pero al hablar tú la palabra y a veces hasta inconscientemente estás ejerciendo la autoridad que Dios dio sobre tu vida para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de luz. Ahí dice, id pues y hacer discípulos. Autoridad para predicar el evangelio. Dice el libro de Mateo, capítulo
28. Perdón, capítulo. Vaya conmigo a Marcos mejor. Quiero ir a Mateo 10, pero vaya a Marcos. Marcos capítulo 16. Cuando habla de que esa autoridad es para hacer algo en la tierra. Y qué cosas iban a suceder en la tierra. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Les dice, id por todo el mundo. Miren lo que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ir a predicar un evangelio que salva. Es un evangelio para obedecer. Es un evangelio para seguir. Diga conmigo, evangelio para seguir. Un evangelio para seguir. Un evangelio que salva. Y el Señor Jesús les dice, vayan y hagan. Repito, ese vayan y hagan está diciendo, ustedes tienen la autoridad para hacerlo. Ustedes tienen el poder. La palabra más correcta es autoridad, no es tanto poder. Aunque también aplica el poder. Aplica el poder porque Él dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y ese habla de poder, de explosión. Pero la palabra exousia, que muchas veces usa el griego, es la palabra autoridad. Y es la palabra como cuando un policía uniformado tiene autoridad. No tiene poder para detener un tráiler que viene a 80 millas por hora, un camión de 18 ruedas. No tiene el poder para ponerle las manos encima y detenerlo. No tiene poder, pero tiene autoridad. Tiene autoridad para levantar la mano y aquel tiene que obedecer, porque si no hay una ciudad o un estado o una nación entera que está respaldando la autoridad de ese policía. Y eso es lo que pasa en el evangelio. Nosotros tenemos poder, amén, porque recibiremos dunamis, explosión. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, pero también recibirán autoridad, exousia, autoridad. Es decir, que ustedes van a obrar y las cosas tienen que pasar. Ahora, ahí dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio, implica autoridad, predicar el evangelio de toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. Un evangelio para obedecer, pero un evangelio para seguir, porque también dice, el que no crea será condenado. Un bautismo para seguir, un bautismo que es obediencia a Dios. El versículo 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. Diga conmigo, creer en la autoridad de Jesús. Creer en la autoridad de Jesús. Esta autoridad seguirá, o este poder o este milagro seguirá a los que han creído. Yo debo de creer la autoridad que tiene el Señor Jesús, la autoridad que tiene el nombre de Jesús y la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Porque, repito, si yo no creo que Dios le ha dado autoridad a la iglesia, entonces voy a esperar que todo lo haga Él. Y repito, si el Señor Jesús se hubiera quedado egoístamente con el poder para Él, porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Él se hubiera quedado con esa autoridad para Él solamente, no podía decir vayan y prediquen. Pero al decir vayan y prediquen, estaba delegando una autoridad para que hagamos las cosas en su nombre. Y cuando yo creo en esa autoridad y hago las cosas creyendo en aquel que me dio una palabra, y cuando digo me dio una palabra, ahí está escrito. No digas, oh, Dios no me ha hablado. No, ahí está escrito. Ir y predicar el evangelio. Ir y hagan estas cosas en mi nombre, porque van a funcionar si creen en mi nombre, si creen en mi autoridad. Dice, estas señales acompañarán, y acompañarán es acompañar. Van contigo, van donde quiera que vayas. Acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios. Creer en la autoridad que Jesús recibió, creer en la autoridad que dio a la iglesia, creer que va con nosotros. Dice el versículo, sigue diciendo ahí, hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Mire qué autoridad Dios ha dado en la tierra, y nosotros debemos de creer esa autoridad
y caminar en esa autoridad. Algo importante que alguien dijo de este versículo y que tiene razón, porque él se preguntaba si podía orar por los incrédulos para que fueran sanos. Él se preguntaba, ¿debo de orar solamente por los creyentes, por la iglesia para que sane, o puedo imponer manos sobre los incrédulos? Y entonces tuvo que ir a la Biblia y mirar que ahí no dice, cuando imponga la mano a la iglesia van a sanar. No, cuando impongan las manos sobre los enfermos, van a sanar. Entonces quiere decir que ese poder en tu vida se puede manifestar aún con los incrédulos también. Es decir, que si oras por un incrédulo enfermo, tú estás ejerciendo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice orar por los enfermos. Y entonces ese milagro va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios dio autoridad en el nombre de Jesús. Por eso repito, algo importante es oponerse. Cuando alguien enferma, lo que debe de hacer es oponerse a la enfermedad. Jamás aceptar la enfermedad como algo normal, como algo que debo de tener. No, esto no lo debo de tener. Mi actitud. ¿Sabe, hermano, que el diablo mira la actitud que hay en nosotros? Él mira qué actitud tienes, si la actitud de oponerte o la actitud de aceptar. Y cuando tú tomas la actitud de oponerte a lo del diablo, de oponerte al pecado, de oponerte a lo malo, aún lo malo que hay dentro de tu vida, puede ser que haya pensamientos de pecado, puede ser que haya, lo voy a decir de esta manera, puede ser que haya malas mañas, y tú dices, no, pero esto no es normal. Esto no es normal, yo lo reprendo, yo lo rechazo en el nombre de Jesús, y tarde o temprano se tiene que ir de mi vida. Puede ser una herencia familiar y decir, no, es que mi papá así era, mi mamá así era, mi abuelo así era. Es que mi abuelo yo lo conocía, él era igualito que yo. No, tú sacaste de él esa perversión o esa cosa maligna, pero tú tienes el poder para rechazarlo, para decir, pero no me pertenece porque soy hijo de Dios. Como aquel que dice, bueno, es que en mi familia siempre ha habido diabetes. Siempre, mi abuela tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes. Sí, pero ahora eres del pueblo de Dios. La sangre de Cristo está sobre tu vida. Y en ti se puede romper. Si tú tomas la actitud de que no es tuya, no estoy diciendo ignorar el malestar, no estoy diciendo no atender ese problema, a menos de que de plano tu fe te lleva a un punto donde no, yo rechazo, y qué bueno, rechazo, yo voy a salir adelante sin atender esa situación. Amén, qué bueno, Dios respalde tu fe. Pero lo que yo me refiero es la actitud que debes de tener de que yo no recibo esta enfermedad. Las enfermedades son del diablo. Diga conmigo, las enfermedades son del diablo. La Biblia dice que Dios es luz y que no habita ninguna tiniebla en él. Cualquier enfermedad es tiniebla. Cualquier enfermedad. No estoy negando que el pueblo de Dios ha sufrido enfermedades. No estoy negando que siervos de Dios, usados y renombrados en la tierra, han muerto, han fallecido o han partido esa tierra a causa de una enfermedad. Pero esa no es la base bíblica para decir que la enfermedad viene de Dios. No, la enfermedad viene del diablo. Un día será erradicada de la tierra. Un día el Señor Jesús viene a la tierra, hermano, y la enfermedad será erradicada de la tierra completamente. No habrá enfermedad. El pueblo de Dios será bendecido, será prosperado, vivirá en victoria, vivirá en luz. Pero el día de hoy yo puedo oponerme a esa enfermedad. El día de hoy yo puedo oponerme a que Dios es, oponerme al enemigo y decir, Dios está conmigo. Dios está con su pueblo. Pero es una actitud que debe salir dentro de ti, de acá, de tu espíritu. No de la mente solamente, porque la mente lo dice y al rato se desanima y no es efectivo, porque la mente da a desanimarse. Pero cuando tu espíritu, dentro de tu espíritu, has entendido que Dios está contigo y que Dios te va a sacar adelante y que Dios te ha dado autoridad para reprender, para oponerte. A veces por años escuchamos cosas que no asimilamos. Fíjese, hermano, debo de reconocer que por años escuchamos cosas que no asimilamos, que en la mente sí las sabemos, pero en la práctica no se ha hecho rema en nuestra vida. Cuando yo hablo de la autoridad del creyente y del poder de la palabra,
y de lo que está escrito es verdadero. Si yo hago memoria hacia atrás, digo, pero esto lo vengo escuchando desde hace años, ¿por qué hasta ahora lo vengo asimilando? ¿Por qué hasta ahora vengo recibiéndolo? Recuerdo que el apóstol Otto vino aquí, en este púlpito, aquí estuvo en el año 2002, y nos enseñó de la autoridad, de lo que está escrito y de la verdad de lo que está escrito. Y hasta ahora lo estoy agarrando. Y no se me olvida porque él nos puso el ejemplo del niño aquel de su hijo, que agarró el reloj de su amigo y lo metió en el agua. Y cuando regresó nomás decía, ahí decía, ahí decía. ¿Y decía qué, hijo? No, ahí decía, papá, ahí decía en el reloj. ¿Qué decía? Ahí decía que era contra el agua. Ahí decía. Y entonces, como el reloj era de su amigo que estaba ahí con él, el amigo se quiso enojar, dijo, tu hijo anda echando a perder mi reloj. Dijo, no, él no tiene la culpa, ahí decía. Él no tiene la culpa, ahí decía. Y digo, pero si nos los enseñó, ¿por qué no lo agarré? ¿Por qué no lo agarré en aquel tiempo? Si él nos dijo lo que está escrito, si hasta el día de hoy él tiene un lema, no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Y todavía seguimos, Señor, por favor, sánalo, Señor, por favor. Ahí está escrito. Ahí dice. En la confraternidad del año 98, allá mismo en California, el apóstol Otto nos dijo a los que estábamos ahí, habíamos varios miles ahí, nos dijo, a veces le decimos, en cuanto al pecado y a la destrucción que hay en el mundo, le decimos, Señor, ¿por qué lo permites? Y Él te dice lo mismo, ¿y por qué lo permites tú? ¿Y por qué no lo agarré? Si eso yo lo oí en el 98, hace 22 años. Si Él lo tiene predicando, ¿desde cuándo, hermano? Y ahí he estado, pero yo no lo agarré. Yo sigo con que, Señor, quita la maldad, mira el pecado, Señor. Mira cuánta gente mala hay en el mundo. ¿Por qué no has hecho nada, Señor? Y Él dice, ¿y tú? ¿No te di autoridad? ¿No te di poder? ¿No mi palabra está en tu boca? ¿No es de que tú te levantes? ¿No es de que tú lo hagas en el nombre de Jesús? Hasta ahora lo estoy agarrando, hermano. Hasta ahora digo, oye, de veras, la iglesia tiene autoridad, tiene poder. Eso de estar todo el tiempo, Señor, haz tú. ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué no me has levantado, Señor? ¿Y tú cuándo te vas a levantar y decir, me opongo a esta enfermedad? Esto es del diablo. Le regreso su enfermedad al diablo. El que se va a morir va a ser el diablo, no yo. Yo caminaré en victoria. Yo caminaré seguro. Dios está conmigo. Yo no voy a caer. El que va a caer va a ser el diablo, pero yo no voy a caer porque Dios está conmigo. Porque poderoso es Dios para mantenerme de pie. Esa actitud de la que Dios quiere que tengamos. Pero fíjese, hermano, que desafortunadamente mucha cristiandad en la tierra sigue que orando a Dios, hermano, que Dios haga todo en la tierra y preguntándole por qué lo permites. Y a mí no se me olvida que a veces en el 98 que el apóstol dijo, le decimos a Dios, ¿por qué lo permites? Y Dios te dice, ¿y por qué lo permites tú? ¿Y por qué no te opones tú? ¿Y por qué no te levantas tú? Y entonces cuando le está diciendo, vayan y prediquen el evangelio, le está diciendo, yo les doy autoridad en mi nombre. Para que echen fuera demonios, para que impongan manos sobre los enfermos. Estaba viendo un pequeño segmento ahí de un predicador, Jesse Duplantis, que unos 3 minutos ahí, que ponen ahí, cápsulas que ponen en el internet, donde dice que él oró para que una máquina le entregara un hot dog, dijo, porque no la quería entregar. Y oró y le puso manos a la máquina, en el nombre de Jesús, entrégame ese hot dog. Y cayó el hot dog abajo. Que hasta otro se le acercó y le dijo, ¿me puedes sacar uno a mí también? No, por este hot dog yo pagué, lo que pasa, o se pagó por ese hot dog, lo que pasa es que la máquina no lo quería entregar, pues. O sea, el problema era que le había puesto el dinero a la máquina y la máquina no entregaba el hot dog, pues. Ese era el problema. No es que estaba robando un hot dog de la máquina, no, sino que le había puesto el dinero y la máquina no respondía. Pero a veces no captamos. Tengo esa autoridad, tengo ese poder, puedo crear dentro de mí esa actitud. Miren mis hermanos, esa actitud no se crea en un día, no se crea en un mes, no se crea en un año. Por supuesto se puede creer en 5 segundos, se puede creer, pero estoy hablando de la actitud, de una forma de vida.
de una forma de vida que puedes llevar en la tierra, creyendo que Dios está contigo y que tú eres parte de la iglesia. Hemos oído muchas veces que la iglesia es el ejército más poderoso que existe sobre la tierra, pero a veces nos quedamos con eso nomás, con oír. Pero en la vida diaria, estas señales acompañarán a los que creen en la autoridad que Jesús recibió y que se la dio a la iglesia. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Yo creo en hablar en nuevas lenguas. Yo creo que es para mí. Diga conmigo, yo creo que es para mí. Yo creo que es para mí. Yo creo, cuando yo digo creo, debo de esperar hacerlo. Debo de esperar llevarlo a cabo. Porque tienen razón aquellos que han hablado de este tema. Y dicen, es que la persona dice, cuando el Señor me bautice en lengua, en el Espíritu, yo voy a hablar en lenguas. Cuando Él me bautice. Pero la Biblia dice que ese bautismo es para la iglesia. Y en fe yo vengo, Señor, y yo recibo lo que tú tienes para mí. Recibo, Señor, que tú me bautices en el Espíritu Santo y como consecuencia yo espero hablar en lenguas. Porque sé que tú tienes poder y tienes autoridad y es una realidad lo tuyo. Pero debo de tomar una actitud en mi ser, pues de que yo recibo. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta recibir? Yo tardé como 5 años en ser bautizado en el Espíritu Santo, fíjese. Y en la iglesia mi pastor oraba por los que querían recibir bautismo del Espíritu Santo. Y pasábamos, hermano. Y yo pasaba y yo siempre decía, y nada. Hasta que al fin, un día me animé a creer. Sí, hoy es para mí. Por supuesto el predicador nos animó. Cree que hoy es para ti. Cree que no es para después. Crees que este es tu día. Cree que hoy Dios lo va a hacer contigo. Amén, creo, Señor. Creo. Y me metí como diciendo, no me voy hasta que reciba. Porque hoy es el día, no otro, hoy es el día. Hoy es el día. Porque si digo, bueno, cuando Dios quiera, y peor si no creo. Peor si no creo que hoy es el día. Y que Dios lo tiene hoy para mí. Y que Dios hoy lo puede hacer. Y por supuesto eso aplica en todo, hermano. En todo. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. ¿Qué sería hoy? ¿Virus? Hace años había un predicador, se llamaba John Lake. Bueno, John G. Lake. Por ahí andan sus libros de él. Sus testimonios y lo que otros que anduvieron con él testifican. Y hubo una virus, en aquellos años, creo que era a principios de los 1900, en África, donde él predicaba. Y había contaminación, como lo que hay ahora más o menos. Y él iba a orar por los enfermos y los doctores le decían que tenía que cubrirse, igual como ahora. Ponerse máscara, guantes y toda la cosa. Y él les dijo a los doctores, miren, si los virus me tocan a mí, los virus se van a morir. Dijo, ¿quieren comprobarlo? Dijeron los doctores, sí. Ok, pon tu mano ahí, pusieron la mano en el microscopio. Y los doctores es que los enfermos de esa enfermedad sacaban espuma de la boca. Era espuma y la espuma venía llena de virus vivos. Virus microscópicos. Y dijo, póngamelos en la mano. Lo puso en el microscopio, la mano de John G. Lake. Eso está registrado. Y los doctores se lo echaron en la mano ahí y dijo, ponlo en el microscopio. Y los doctores miraron cómo en cuanto tocaban su piel, los virus se morían. Porque cuando alguien cree que si hay serpientes se van a morir en el nombre de Jesús, yo no estoy diciendo que vayas y que lo hagas. Yo no estoy diciendo que tientes al Señor. Yo lo que estoy diciendo es que no camines con miedo. Yo lo que estoy diciendo es que debes de creer que el Señor todavía es poderoso el día de hoy. Y que la palabra de Dios es verdad. No estoy diciendo que no te protejas, no estoy diciendo que seas imprudente, no estoy diciendo que tientes a Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que creas en tu corazón que la palabra de Dios es verdad el día de hoy. Es verdad.
y que las mentiras son del diablo. Y que el que se cree la mentira del diablo, el diablo le hace daño. Porque se cree la mentira del diablo. El diablo le dice, te voy a matar. Así como le dijo Goliat a David. Te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y dijo David, no, yo te voy a matar a ti. Yo te voy a cortar la cabeza. Y yo voy a dar tu carne y la carne de los filisteos a las aves del cielo. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Siempre, todo lo que diga el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero que yo digo, no, Dios está conmigo, Dios me guarda a mí. Dios está conmigo, Dios me lleva hacia adelante, me opongo a la enfermedad, me opongo a las dificultades, me opongo a cualquier problema que el diablo traiga sobre mi vida, me opongo, no es legal que esté conmigo eso. Repito, no estoy diciendo que el que tiene síntomas diga, no, aférrate, que tú no sientes nada. No, dice, pastor, lo siento, amén. Yo no estoy diciendo que los síntomas no estén ahí. Yo estoy diciendo que no aceptes en tu corazón, en tu espíritu, en tu ser, que eso debe estar ahí. No debe estar ahí. Están ilegales. Y a los ilegales se les puede sacar. Se les echa la migra, hermano. Estoy hablando de lo espiritual, no estoy hablando de los que me miran por las redes sociales, no estoy hablando de la gente indocumentada en los Estados Unidos. Estoy hablando de las enfermedades que están ilegalmente queriendo atacar nuestros cuerpos, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario, los derrotó en la cruz del Calvario, y cualquier enfermedad y virus que ande hoy anda ilegalmente. Y lo sacamos en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero la actitud debe de ser, me opongo. Eso es lo importante, me opongo, no recibo. Vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Dice el versículo 19 que entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús se fue, diga conmigo, Jesús se fue. Pero la autoridad quedó. Diga conmigo, la autoridad quedó. La autoridad en el nombre de Jesús no está en el cielo, está en la tierra. Está con la iglesia. Él se fue, ahí dice que Jesús, después de haber hablado con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero obviamente la autoridad se quedó en la tierra. Versículo 20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Dice, colaborando el Señor con ellos. El Señor colaboraba con ellos, ¿sabe cómo? En la autoridad. Porque Él está en el cielo. Otra vez conmigo, Él está en el cielo. Él está en el cielo. Por supuesto, el Señor Jesús es omnipresente. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero aquí está hablando de que el Señor colaboraba con ellos por la autoridad que había dejado en la tierra. La autoridad sobre su iglesia. Ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. En Mateo capítulo 10, ahora sí va conmigo a Mateo capítulo 10, porque ahí está el llamamiento de los apóstoles. Y ese llamamiento obviamente enseña de escogimientos y de envíos, pero envíos con autoridad. Yo no se me olvida cuando el Señor me llamó al pastorado y me puso de pastor. Me habló acerca del versículo cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y a Juan, bueno, a Pedro y a Andrés, y a Juan y a Jacobo, les dice, seguidme y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y la palabra ahí clave que el Señor me enseñó es, yo haré que seas. Yo haré. Tengo el poder. Tengo la facultad. Yo haré que tú seas pescador de hombres. No es que tú vayas a lograrlo. No, yo haré. Ahí dice, seguidme y yo haré que seáis pescador de hombres. Porque he dicho con respeto. Si Dios no hubiera hecho eso en mi vida, ninguno de ustedes estuviera aquí. Yo podía estar predicando solo. Porque usted no está aquí por mí. Usted no está aquí por mi cara bonita. Usted está aquí porque el Señor lo trajo. Amén. Porque Él fue el que dijo, yo haré que seas. Él fue el que dijo, haré que lleves a cabo eso. Y por eso usted está aquí.
Y por eso usted se levanta, se dispone para venir a la iglesia, a alabar a Dios, a glorificar al Señor, servirle a Dios, se siente a escuchar la palabra. ¿Quién los trae? Dios. Él es el que escoge. Él es el que hace. Ahora, a los apóstoles, dice el versículo 1, que entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. Mira lo que dice. Aquí dice que les dio poder, pero esa palabra poder es autoridad. No, realmente no es poder. La palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita, que es explosión. Y esa sí se usa en Hechos 1. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero aquí se usa la palabra exousia, que es autoridad delegada. Te doy autoridad de que tú también lo hagas. Dice, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que cuando Dios escoge y cuando Dios envía, Dios da este poder, y el que Dios envía debe de creer que tiene este poder y tiene esta autoridad. Y obviamente, hablando como iglesia colectiva, tenemos el poder. Diga conmigo, tenemos el poder. Tenemos el poder, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles, ahí están los nombres de los 12 apóstoles, de los 12 enviados, hasta el versículo 4. El versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Entonces lo que Dios hace es instruirnos. Diga conmigo, instruirnos. ¿Por qué? Porque Él dice a qué lugar ir y con qué gente ir. Por eso es importante la instrucción. Porque si alguien se envía solo, hermano, y sin instrucción, sin entender de parte de Dios a qué lugar y con qué clase de gente, entonces no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los envió, dice ese versículo 5, después de instruirlos, porque les dijo, no vayas por el camino de los gentiles, no entres en ciudad de los samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviados con instrucciones a lugares y a gente específica. No vayas al camino de los gentiles, no entres en ciudad de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7. Cuando vayas, predicad diciendo, y ahí habla un mensaje específico. Diga conmigo, mensaje específico. Mensaje específico, porque a veces predicamos lo que queremos, hermano. A veces predicamos algo que es verdad, pero que no te mandaron a predicar. Mire, yo conozco a un hombre que Dios lo usó, no el diablo, Dios lo usó. Como no he conocido otro en la tierra. No he conocido, he leído en muchos libros, pero no he conocido otro en la tierra. Ministros, por ejemplo, el Señor Jesús, por supuesto, no. Y la historia ahí está de hombres en el año 100, año 200, año 500. Pero este varón de Dios, así como hablaba con Dios y los milagros que Dios hacía a través de su vida y lo que logró, y plantó escuelas bíblicas por todo el mundo, en todos los continentes, poderosamente. Pero este hombre celebraba la Navidad. Hasta el día de hoy todavía ponen sus luces de Navidad. Es un acontecimiento, lo anuncian con meses antes. Tal día vamos a prender las luces. Creo no sé cuántos millones de foquitos ponen en todo, como tienen muchos acres de terreno en el lugar. Y hacen todo eso, su árbol de Navidad y todo eso. Lo que yo quiero decirles es que yo puedo predicar contra la Navidad. Y puedo acabarme todas mis fuerzas que Dios me da predicando contra la Navidad, predicando que es del diablo y que es pagana y todo eso. Y eso no quiere decir que no sea pagana. Pero el asunto es, ¿Dios me mandó a predicar eso a mí? Me dijo, a ti te voy a delegar para que prediques contra la Navidad. Y entonces voy a pasar 20 años, 25 años, 30 años, 40 años de mi vida acabándome la garganta, acabándome las fuerzas, acabándome los recursos, porque Dios me dijo que predicara contra la Navidad. Obviamente este hombre que Dios lo usó tan bonito, a él nunca le dijo que predicara contra la Navidad. Y eso no quiere decir que la festividad no sea festividad pagana, sigue siendo festividad pagana. Sigue siendo. Pero no lo enviaron a eso. Y entonces hay un mensaje, diga conmigo, hay un mensaje. Dice que los envió, dice el versículo 7, les dijo, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No, pero quiero predicar de los extraterrestres y de la área 51, y quiero predicar de Nibiru, y quiero predicar de...
Predica que el reino de los cielos se ha acercado. Predica eso. Deja esas cosas que se miran tan bonitas cuando el expositor las expone, y a lo mejor a él sí le dijeron eso, pues. Tal vez a ese expositor sí lo pusieron a eso. Pero si a ti no te pusieron a eso, a ti te dijeron: predica que el reino de los cielos se ha acercado. Predica que la iglesia tiene poder, que la iglesia tiene autoridad. Predica que el nombre de Jesús tiene poder. Predica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Predica que Él viene pronto a la tierra. Predica que Él puede sacarte adelante. Repito, no niego que hay mensajes que quizás a alguien se los dieron. Que diga: a mí Dios me dijo que predicara contra esto, o que predicara a favor de esto. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Pero a estos enviados les dio instrucciones diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, no se metan a las ciudades de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, no prediquen cualquier cosa. Prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasaba? Milagros, hermano. Poder de Dios, hermano. Vida de Dios. El reino de Dios manifestándose en la tierra, porque atendieron a una instrucción. Ahora, el versículo 8 dice que cuando les dice prediquen el reino de los cielos, les dice sanar enfermos. Para eso se necesita autoridad, hermanos. Por eso la iglesia tiene autoridad. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sabe por qué a veces no funcionan las cosas? Te voy a decir por qué no funcionan a veces las cosas. Porque uno está haciendo otra cosa de lo que Dios lo mandó a hacer. Otra cosa. Yo creo y doy gracias a Dios por los mensajes motivacionales. Pero eso no quiere decir que sean de Dios, pues. Estaba mirando el día de hoy antes estaba tirado en la cama todavía. Es que ayer me fui a caminar por allá, ayer y antier me fui a caminar y estaba un poco cansado y me prendí la tele en la mañana. Y estaba mirando el canal cristiano y cómo Herodes el Grande allá en Israel en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, cómo le llamaban el constructor. Y qué construcciones tan bonitas, hermano. Uno dice: wow, y todo eso salió de esa mente. Qué construcciones, hermano. Tenían baños de vapor, hermano. Decía: aquí en esta piscina con isla en medio, aquí se bañaban. Después venían acá y recibían sus masajes. De ahí después iban al jacuzzi, a los baños de vapor y al jacuzzi. Y tenían, pero unas tremendas construcciones exageradamente para aquel tiempo. Y así le llaman. Si usted va a estudiar a Herodes, usted va a estudiar a Herodes el constructor. Porque era el que construía. Ahora, ¿eso quiere decir que él era de Dios? No, era un tremendo hijo del diablo. Él fue el que mandó matar a los niños de Belén cuando el Señor Jesús nació, que dijo: maten a los niños de Belén. Y dice la Biblia: porque escrito está, y tú, Raquel, llora por tus hijos, porque ya no existen. Pero lo que me refiero es que el hecho de que alguien tenga tremendas construcciones y tenga una mente tan brillante, no quiere decir que es de Dios. Eso no quiere decir que es de Dios. Y entonces la iglesia a veces se dedica a dar instrucciones, a enseñanzas motivacionales. Qué bueno. Qué bueno, sobre todo si Dios te mandó a eso, pues. Sobre todo si Dios te mandó a eso. Pero si Dios no te mandó a eso, si Dios te mandó a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces cuando me pongo a dar mensajes motivacionales, de repente la autoridad del creyente empieza a menguar. ¿Por qué? Porque ando metiéndome en otra cosa que no me llamaron. Y yo entiendo a los pastores, yo los entiendo. ¿Sabe por qué los entiendo? Entiendo porque ellos tienen la iglesia y ellos ven que los de allá afuera están prosperando. Los de afuera están teniendo buenos negocios, buenos trabajos, buenas casas. El creyente vive en su casita vieja ahí, y aquel hijo del diablo vive en una mansión de 10 millones de dólares. Y entonces meten a la iglesia, dicen: vamos a traer motivación, a conferencistas que nos motiven y que nos enseñen a hacer negocios, y que nos enseñen a pensar en grande aquí en la tierra, que hay puestos políticos que hay que llenar, que hay escalones en la sociedad que hay que alcanzar. Y yo creo en eso. Yo creo que Dios puede darlo. ¿Cuándo dicen amén? Pero más de alguno se puede equivocar. Más de alguno sale no de malas intenciones,
sino de que está cansado de ver que la iglesia no prospera en la tierra económicamente y aquellos están los mejores negocios de la ciudad, los más prósperos, son de los hijos del diablo. Son del pueblo, del que no es pueblo de Dios. Ellos son los que están nadando en dinero, en todo. Y la iglesia, mis hermanos, que los tengo aquí ya por 10 años, 15 años, 20 años, veo que están batallando económicamente. Entonces voy a traer conferencistas que nos enseñen cómo hacer negocios. Sale de su buena intención, sale de su buen deseo, no de un mal deseo, no de un deseo egoísta, no de un deseo avaricioso. No de un deseo de tener más dinero, sino que él ama a la iglesia que está ministrando y él quiere lo mejor para ellos. Y amén, qué bueno, gloria a Dios. Pero a veces uno, cuando se mete en cosas que Dios no quiere que nos metamos, el poder empieza a menguar. Porque Él nos dio poder. ¿Cuándo dicen amén? Él nos dio poder y ese poder debe de ser activado. Pero yo debo de ver, primeramente, ¿a qué lugar me manda? ¿Con qué gente me manda? ¿Y a qué me manda? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? El versículo 9 dice: no os proveáis de oro. Esto me gusta a mí. ¿Sabe por qué? Es que cuando Dios envía a alguien, es que yo cambié el mensaje ya ahorita le cambié el principio la autoridad del creyente. Pero ahora le estoy hablando de los envíos que Dios hace. Dios dice a dónde ir, con quién ir y qué decir. Pero no solamente eso, te envía con provisión. Diga conmigo, con provisión. Con provisión. Dios jamás, de los jamases, envía a alguien sin provisión. Nunca. Él le va a proveer. Dice ese versículo 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y sigue diciendo: y en cualquier ciudad o aldea o donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Entonces lo que Dios te envía es con provisión. Dios te va a dar provisión. Es decir, que si tú ayunas es porque amas a Dios y quieres ayunar porque quieres pelear en el mundo espiritual y ganar victorias, pero no porque no tienes que comer. Dios te va a dar de comer. Diga conmigo, Dios me da de comer. Ahí me llama la atención Elías, porque Elías seguramente que engordó en su ministerio, hermano. Seguramente ese ayunó 40 días hasta llegar al monte de Oreb, pero porque Dios lo llevaba o él iba buscando a Dios. Pero en el mismo camino Dios le proveyó. Dios le envió un ángel que le dio una torta cocida en brasas y le dio de comer y de beber. Y aquel se volvió a dormir otra vez y lo volvió a despertar, lo pateó, yo creo. ¡Hey, párate otra vez! Y le dice: come y bebe porque el largo camino te espera. Pero un ángel del cielo, hermano. Y cuando hubo sequía en Israel, la Biblia dice que Dios envió a los cuervos para que le trajeran pan y le trajeran carne por la mañana y carne por la tarde. Es que Elías se engordó en su ministerio, hermano. Cuando se acabó el agua del arroyo, le dijo: ve a la viuda de Sarepta, porque a ella le he dado una orden que te sustente. Y entonces Elías va y ahí comió todos los días que faltaban. Ahí es que Elías nunca ayunó por falta de pan. Ayunó porque había que buscar a Dios, pero no por falta de pan. Cuando Dios envía, hermanos, Dios siempre da provisión. Siempre. Si no, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser el Señor de la obra. Y dice el versículo 12, que al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. ¿Con qué más te envía el Señor? Con bendición. Diga conmigo, con bendición. Con bendición, pero con bendición para el que reciba la bendición. ¿Cuándo recibimos la bendición del Señor Jesús? Amén. 1, 2, 3. Qué bueno. Los demás, te animo a que reciba la bendición del Señor Jesús. Pero cuando Dios envía a un hombre a predicar a un lugar, también le da bendición. Le va a dar provisión, pero seguro que va a llevar bendición. Pero la bendición no es para todos. La bendición es para el que reciba la bendición. Porque ahí dice: al entrar en la casa, darle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, diga conmigo, hay que ser digno. ¿Cómo soy digno? Recibiendo la bendición, tomándolo como importante. Por eso déjeme, yo sé que ya se me acabó el tiempo, o se me está acabando el tiempo,
Pero por eso, cuando vienen pastores aquí a predicar, yo no quiero que los atiendan a la hora de comer personas que no aprecian a los pastores. No quiero. Porque si le digo, hermano, usted puede servirnos la comida, nos las va a servir mal. ¿Sabe por qué? Va a decir, esos pastores, ¿qué se creen? Se creen más que uno y que uno tiene que estar ahí atendiéndolos y que les hagan comida especial todo el tiempo. Y entonces nos van a atender mal. Y la persona es indigna de atender a los pastores. Es digna delante de Dios, amén, pero indigna de atender a los pastores. ¿Por qué? Porque en su corazón él piensa que, yo no sé por qué se apartan los pastores a comer solos y les hacen comida diferente a ellos. Y quieren que los atiendan como si ellos fueran ellos fueran los reyes. Y entonces su corazón está manchado. Y esa persona no puede atender a los pastores porque no es digna. Pero la persona que dice, no, sí, los pastores nos vinieron a visitar, porque ellos traen la bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, por eso yo, miren, lo digo desde hoy. Si usted mira que una persona no está en contra de que se atienda a los pastores, dígame para que no la pongamos a servir. No la pongamos a servir a los pastores, los van a servir mal. Pero dice que si la casa es digna, que vuestro saludo de paz o de prosperidad, paz es prosperidad, es del hebreo shalom, paz, prosperidad, bienestar, salud, todo. Que vuestro bienestar, prosperidad, salud, todo venga sobre ellos. Pero si la casa no es digna, entonces vuestro saludo de paz o de prosperidad se vuelva a vosotros. Entonces el Señor envía con bendición, pero para el que reciba la bendición. Versículo 14. Y cualquiera que no os reciba, mire, el enviado también lleva juicio, hermano. El Señor Jesús trajo juicio a la tierra, ¿sí o no? Trajo juicio. Él vino porque el Padre lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces trae bendición, diga conmigo, trae bendición, pero trae juicio también. Dice, ustedes llevan paz, llevan bendición. Pero versículo 14 dice, y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces el enviado lleva bendición, pero lleva juicio también. Entonces, Señor, gracias por la autoridad que has dado. Dios da autoridad. El Señor Jesús no fue egoísta. Vuelva conmigo a Mateo 28, 18 y terminamos. Pasa el grupo de alabanza. Dios le dio la autoridad al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no fue egoísta, que Él se quedara con toda esa autoridad para Él solo, porque entonces necesitaría Él predicar en la tierra, Él venir a la tierra, Él predicar. Pero Él dijo, no, la autoridad que me han dado, yo se las doy a ustedes, para que vayan y prediquen, y hagan discípulos a todas las naciones. Dice ahí Mateo 28, 18. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda, diga conmigo, toda autoridad. Toda autoridad quiere decir que, hermano, no dejó nada afuera. Este virus no está fuera de la autoridad del Señor Jesús. Señor, ¿por qué no lo quitas? Y Él dice, ¿y por qué no lo quitas tú? Yo te he dado la autoridad. Entonces hay que rechazar, hermano, hay que echar fuera en el nombre de Jesús. Y por supuesto, una de las maneras de tomar esa autoridad es creyendo que Dios lo va a quitar, y que también tomamos prudencia en nuestra conducta diaria, pero con la actitud de que se va a ir en el nombre de Jesús. Dice el versículo 19, id pues, porque les doy esa autoridad y por la autoridad que me ha sido dada, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, mira lo que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con la iglesia por medio de la autoridad que le dio en su nombre. La iglesia tiene el nombre de Jesús. Jesús está con la iglesia por medio de la autoridad que Jesús le dio en su nombre. Si tú dices, Señor, estás conmigo, te he dado la autoridad para que enseñes,
para que prediques, para que ores, para que reprendas, para que recibas en mi nombre. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Él no nos dejó solos. Nos dejó con su Santo Espíritu que nos ilumina y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Pero te dio autoridad en tu boca en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, gracias Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias porque nos bendices abundantemente. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra y te doy la alabanza y te doy la exaltación. Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor, gracias, gracias Señor por esa autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Esa autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Señor, te bendigo, te exalto, te glorifico. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó, sí, Él lo hizo todo. Hoy con la Santa Cena recordamos que Él murió y resucitó. Cuando murió venció a toda obra de maldad. Les despojó los derechos legales que tenían. Y hoy puedes decirle, Señor, gracias por esa autoridad y ese poder que me has dado. Gracias, Señor. Sí, Señor. Y en una cruz termina, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Además, Jesús, Señor de la creación, eres el Señor. Eres el que reina sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el que reina. Tú eres el que tiene el poder. Tú eres el que tiene la autoridad. El poder se obra en la tierra. El poder de Dios en el nombre de Jesús. Por lo que Él hizo, por lo que Él ganó y por el nombre que Él tiene. Por el nombre que Él ha recibido. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Oh, sí. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Él está hasta lo sumo, lo más alto, lo más grande, lo más poderoso. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, Señor. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Es el nombre que nos ha dado. Nos ha dado como iglesia. Nos ha dado como creyentes. Nos ha dado como hijos de Dios. El nombre de Jesús. El nombre de poder. El nombre de autoridad. El nombre de poder, el nombre de autoridad. En ese nombre vencemos. En ese nombre nos oponemos. Usando la palabra de Dios. Usando lo que está escrito. Declarando
lo que Dios tiene para nosotros, declarando lo que somos en Dios, declarando que en Cristo somos dignos, en Cristo somos dignos. Oh Señor, te alabo y te bendigo más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tu pueblo cada día más entienda y reciba, Señor, lo que tú nos has dado y lo que somos en Cristo Jesús. Señor, gracias porque somos un ejército poderoso aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque somos un ejército de Cristo. Nuestro capitán es Cristo y sus huellas, sus pisadas vamos siguiendo. Te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nos despedimos de las redes sociales. Dios los bendiga, los de las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche. Amén. Y los de casa, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que